Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo la tacita de café por Radio Integral y transmisión en vivo de Facebook. Un gran saludo para todos ustedes, esperando que el pastor Osvaldo se haga presente desde Cali, Colombia, con un tema tan polémico. ¿Puede el hombre cristiano, la mujer cristiana, divorciarse de su esposo o de su esposa por cualquier causa o por una causa justa, volverse a casar? Bien, esperamos que el pastor Osvaldo se haga presente en la emisión. Entre tanto, saludamos a todos nuestros hermanos de sala. La tacita de café, y hasta aquí el pastor Osvaldo. Con las palabras cabalísticas, mene, mene, tequelu, parsin, aparece el pastor. ¿Me escucha, pastor? Cambio. Muy bien, Pastor Gamaliel, para usted y para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de estos medios que Dios nos ha prestado, que Dios nos permite utilizar. Sean todos bienvenidos hoy a Peinar el Erizo con el tema llamado El divorcio y nuevo matrimonio. Así que, Pastor Gamaliel, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos compartir con usted y hablar de estos temas, pues que no son nada, pero nada fáciles y que demandan una gran responsabilidad. Cambio. Sin duda, pastor, porque se trata de personas, se trata de familias, no se trata de la teología del milenio allá. Se trata de la vida real, se trata de niños, se trata de mujeres, de hombres. Es un tema importantísimo. Pastor, la vieja escuela dice y llega al punto final. Bueno, vamos a aceptar que se separen, pero no que se divorcien, esa es una. Número 2, vamos a aceptar que se separen y se divorcien, pero quédese sin casar. ¿De dónde sale esto de quédese sin casar, pastor? ¿Cuál es el texto donde se basan quédese sin casar, divórciese, pero quédese sin casar? Yo quisiera saber si hay algún texto en la Biblia donde implica o donde diga claramente repúdiela, pero quédese sin casar. A ver, pastor, sepárese, sí dice, y vuélvase a juntar, pero repúdiela, o sea, divórciese y quédese sin casar. ¿Hay algún texto así literal o de dónde surge la idea? Cambio. Pues en lo que a mí me instruyeron, enseñaron y dijeron, esa idea está basada en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 7. Por supuesto que allí no está hablando de divorcio, sino que está hablando de separación. Y uno de los grandes problemas que se ha tenido es que se ha utilizado la misma enseñanza para separación que para divorcio. Y eso está mal aplicado tanto en el campo jurídico como en el campo bíblico. No es igual una separación que un divorcio. Y ahí es donde está esa confusión y ahí es de donde salen todas estas enseñanzas. Cambio. Sí, sin duda. Yo he preguntado a los proponentes de la vieja escuela, ¿cuál es el texto donde te basas para decir, dele una carta de divorcio y quédese sin casar? Porque, pastor, cuando empezamos a ver el tema, desde el punto de partida, Deuteronomio 24, ahí dice, dele carta de divorcio y podrá casarse con cualquiera. Es decir, en tu condición de soltera te puedes casar, obviamente. En tu condición de viuda puedes casarte porque ya fuiste libre de la ley del marido. Y en tu condición de divorciada, ¿te tienes que quedar divorciada? Esto es totalmente contradictorio. Cambio. Sí, pastor, mire, yo he llegado a la conclusión y espero contar con que la Biblia apoye a las conclusiones que ya hemos ido aprendiendo. Una razón para que haya divorcio es la inmoralidad sexual.
esa no tiene vuelta de hoja y todo el mundo está diciendo, sí, así es. La otra razón para que haya divorcio es el abandono de uno de los cónyuges, sobre todo, según Corintios, el no creyente que rechaza o que abandona a su mujer y generalmente la abandona y se va con otra. Es más por el lado del hombre, también surge por el lado de la mujer, pero la abandona y se va. Hasta allí dice, listo, puede haber divorcio. Lo que está en discusión es ya la parte civil de la constitución, de los diferentes manuales que se utilizan para juzgar las causas que tienen las personas. Entonces, aquí tengo las causales de divorcio según la ley colombiana, pastor, para que las analicemos rápidamente y miramos para luego entrar al tema específico. Bueno, si yo estoy divorciado, ¿me puedo volver a casar? La respuesta que esperamos dar en este programa es sí o no, según la Biblia. Esa es nuestra meta, pastora. ¿Algún comentario? Cambio. No, perfecto, pastor, es lo que le iba a decir. Es que hablando de matrimonio y divorcio o problemas conyugales, tiene que no solamente leerse el texto, sino estamos viviendo bajo una constitución, estamos viviendo bajo reglas. Ya le comentaba yo la constitución política de Estados Unidos, de Norteamérica, donde usted por una sola, mala mención puede ser llevado a la cárcel por afectar una relación matrimonial. O sea, estas cosas no son sencillas. Entonces me gustaría escuchar la ley colombiana para proyectar una buena enseñanza y luego vamos a la Biblia. Cambio. Lo bueno de todo es que los cristianos tenemos tres fuentes de información o cuatro. La palabra. Por supuesto, el Espíritu Santo va a guiar nuestra conciencia, que hay cosas que están contra conciencia, por más que le argumenten, uno dice, no, pero es que esto no encaja. Y luego, algo que usted ha hecho referencia, el sentido común. Y el sentido común tiene que ser tenido en cuenta en todos los aspectos. El sentido común no es del diablo, el sentido común lo puso Dios en nuestra vida. Ya voy a saludar luego a quienes están aquí con nosotros. Mire, la primera razón, voy a leérselas rápidamente, la primera razón por la cual las leyes colombianas permiten el divorcio, relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges. Eso es bíblico. Sí. 2, grave e injustificado incumplimiento de los deberes como cónyuge o padre. Si violenta una de las funciones más importantes de la familia, el cuidado de los hijos, la violación de sus obligaciones y deberes como padres, obligaciones de crianza, alimento, educación, establecimiento respecto a las obligaciones como cónyuge, son las relaciones que regula el artículo 173 del Código Civil. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Al demandado le incumbe demostrar que el incumplimiento es injustificado porque la gravedad se supone por el mero incumplimiento. 2 razones aquí, grave e injustificado incumplimiento. 3, ultraje, trato cruel o maltrato de obra incluye los ultrajes psíquicos. La violencia puede ser ejercida de forma física o psicológica en contra de cualquiera de los cónyuges, por lo que los ultrajes son palabras, escritos, señales, actitudes que hieren las justas susceptibilidades del otro y atentan contra la dignidad del cónyuge. Entonces, dice que injuria, agravio, ofensa, desprecio, ataque al honor, sea de palabra o de obra. La siguiente es la embriaguez habitual. Dice que si alguien, uno de los dos, se emborracha, se embriaga, dice, es la afectación de las facultades mentales causadas por exceso de bebidas embriagantes.
La embriaguez se entiende como causal de divorcio cuando se presenta habitualmente. La número 5, uso habitual de sustancias alucinógenas salvo por prescripción médica. Es decir, cualquiera, porque existe los diferentes alucinógenos, pero existe la gente que utiliza medicina, que es de donde viene el drogadicto, droga que fue recetada originalmente con un propósito, pero que luego se convierte en un vicio y entonces termina con problemas allí. Se trata de una adicción o farmacodependencia, es decir, del estado de ansiedad que hace que se acuda a la droga con regularidad. Número 6. Enfermedad, anormalidad grave o incurable física o psíquica, mental. Es decir, uno aquí dice, pero esto sí puede ser como injusto, pero consideran los jueces que puede haber peligro para un cónyuge y su familia, por ejemplo, por locura. Número 7. La conducta teniente a corromper al otro cónyuge o descendientes o a quienes vivan bajo el mismo techo. Era lo que hablábamos de conductas inmorales, corrompidas, que se pueden dar para dañar a los demás. 8. Separación de hecho o derecho que haya durado más de 2 años. Es decir, cuando hay una separación, listo, están allí casados, pero pasa de 2 años, eso ya es causal de divorcio porque no hubo arreglo. Número 9. Separación de mutuo acuerdo, que eso ya es cuando entran a ver situaciones que se dan y los dos llegan al acuerdo de terminar con el matrimonio. Estamos hablando, pastor, me gustaría que usted diera una definición de separación y de divorcio, porque estamos hablando de divorcio, no de separación. Cambio. Sí, pastor, mire, le voy a dar mi opinión. Sería muy torpe de mi parte condenar los 8 o 9 puntos que la ley colombiana presenta como causales de divorcio, porque ellos tienen razón. Pastor, me hizo acordar de una hermana, y fíjese que no recordaba el alcoholismo, pero me hizo acordar de la hermana María. Yo era un niño de 8 o 9 años, me quedó grabado porque el hijo de ella era mi amiguito. Jugábamos juntos ahí con los carritos en la arena. Me acuerdo de su papá, un albañil muy capacitado, que pues hacía casas, era muy solicitado, pero empezó a tomar. Llegó a ser una piltrafa humana. La hermana, los religiosos decían, quédese sin casar. O sea, si se va a divorciar de él, quédese sin casar, pero el hombre le intentaba golpear. Ya no tenía remedio. Yo lo miré flaco. Una vez que me saludó me asusté porque su mano era tan caliente que yo de niño no entendía por qué la mano de él era tan caliente, era por el alcohol. Y pastor, obviamente solo la mujer que llega a vivir como su marido entra en una decadencia total por el alcohol y prácticamente a estar tirado en la calle, va a decir, pues yo quiero divorciarme de él. Él no quiso entender y por mucho tiempo le rogó y todo. No, pero los religiosos no se puede divorciar. Y otros, si se divorcia, quédese sin casar. La hermana joven, y le dijo un hermano ahí, ¿tú te aseguras de que ella no va a fornicar? Porque está joven. No, pues yo no aseguro nada. Pues sí, porque no estás tú en el problema. La ley colombiana es justa, pastor. La ley colombiana está bien plantada. Ya no digamos, pastor, por problemas de narcotráfico, que la persona se mete en problemas y pues es un narcotráfico matón. ¿Qué va a hacer la hermana? Pues, no, pues quédese sin casar o quédese casada eternamente. Es obvio que el sentido común y la sabiduría nos dice que está bien hecha la ley colombiana. Claro que el punto ese de que si están en mutuo acuerdo, pues ya sería, ya no te amo, ya no te quiero, mira, ahí nos vemos, pues ahí ya no podemos apoyar. Pero en caso de que hay problemas, por supuesto que cada caso debe examinarse. Pastor, una cosa es separarse, y yo mismo como consejero
les he dicho, cuando los pleitos son tan enconados, tan difíciles, o sea, cuando están tan dañadas las dos, ambas partes, que ya no puede haber comunión, les digo, dense un tiempo. Quizá con la distancia, quizá con la calma de estar solos, los ánimos van a bajar, vas a mirar más claro, pero luego vuelvan a intentarlo. Esto es lógico, ¿no? Hasta la consejera de lo familiar aquí cuando vamos al DIF, por ejemplo, cuando hay problemas conyugales y que venimos a divorciarnos, la consejera está instruida para decir calma, calma, que la noche es larga, miren las pláticas, vuelvan en 3 meses, sepárense un tiempo. Es obvio, pastor, la separación puede servir para que sea un momento de reflexión, pero es muy diferente cuando ya hay una carta donde legalmente ese hombre ya no es su marido. Hay una diferencia abismal, cambio. Sí, pastor, mire que, por ejemplo, en casos donde ha habido infidelidad, se aconseja que la pareja se tome un tiempo para estar separados. Mientras están separados, se mantiene el vínculo del matrimonio. Claro. Y los dos están obligados a guardarse el uno para el otro porque están casados. Pero en este tiempo de separación, que han dicho el promedio debe ser 1 año, es el tiempo donde el consejero, la persona que está ayudando, debe de tratar todos los asuntos para volver a que haya el perdón, la reconciliación y la restauración. Porque muchas parejas han tenido dificultades, se separan 8 días, 3 días, 1 mes, vuelven, se encuentran, las terapias que se hacen es que se encuentran, cenan o almuerzan, se van, si son no creyentes, se van y bailan y finalmente tienen una relación sexual y ya, sin haber solucionado el problema de fondo. Entonces, esa es una dificultad tremenda. Por supuesto que esto de las leyes que rigen a las naciones, si bien es cierto, Dios ha puesto sus magistrados allí, también es cierto que uno debe mirar la Biblia y su conciencia hasta dónde eso que están legislando, porque por ejemplo estamos de acuerdo y lo hemos repetido, que eso de que tiene mal aliento, que no se viste como yo quiero, que ahora se volvió barrigón, que ella se volvió arrugada y barrigona, que tantas, eso no vale para un divorcio. Ajá. Vale aquellas cosas que realmente tienen fundamento, tienen peso y tienen un respaldo bíblico y al menos por deducción. Pues la Biblia no habla de no fumar. Sin embargo, entre nosotros los cristianos no lo hacemos. En ninguna parte dice que no fumemos, ¿no? Entonces, es bueno eso. Bueno, pastor, entonces vamos ahora a la parte de si se vuelve a casar. Le voy a contar una parte de experiencia. Yo leí los libros cuando estuve separado y luego cuando me divorcié, leí los libros de a favor y en contra. Y lo único que hacía era volver no un verdadero, aquí le llaman salpicón, donde hay de toda clase de fruta y eso es un... Entonces no podía resolver eso. Cogí los libritos, unos los conservo, otros los saqué, los deseché, no, esto no. Voy a ir a la Biblia. Entonces me puse a buscar en la Biblia dónde comenzó o dónde trata Dios por primera vez el tema del divorcio. Me encuentro allá con Deuteronomio capítulo 24, que por cierto, cuando lo estudiamos a nivel seminario, fue la cosa muy por encima y nunca se habló de eso. No se trató de eso. Y ¿qué nos dijeron aquí? Nada. Para acabar de completar, no había la facilidad que hay ahora de internet, no la tenía yo, ni tampoco de las versiones, sino me tocaba quedarme con 1 o 2 versiones de la Biblia. Decían, bueno, la otra que tiene es la de los testigos, pero yo nunca he confiado en la de los testigos de Jehová para hacer una traducción, porque se sabe que está alterada. Entonces me fui allá y la repetía una y otra vez en la versión 60, dice, pero si aquí dice que el que se divorcia le da carta de repudio,
repudio del divorcio y que se puede volver a casar. ¿Cómo es aquí esto? Entonces, cuando uno habla de eso, inmediatamente le sacan un texto que es el texto que tenemos en Malaquías, creo que es el capítulo, versículo 16, que Dios aborrece completamente el divorcio. Se me olvidó aquí escribir el texto, creo que es Malaquías 2:16. Dice que aborrece completamente el texto. Dije, bueno, aquí entonces nos vamos a encontrar en un pasaje donde aparentemente la Biblia se contradice, porque Dios permitió, pero luego dice que aborrece. ¿Cómo es la situación aquí? Si uno lo mira rápidamente encuentra como una contradicción, ¿no? Como cuando dice que Dios no se arrepiente, pero luego que Dios se arrepintió derecho al hombre. ¿Cómo es allí? ¿Qué tiene uno que hacer? Ir a las normas de interpretación bíblica para que le diga qué era lo que estaba diciendo en Malaquías y qué era lo que estaba diciendo en Deuteronomio y cuál era el propósito. Cambio. Sí, pastor, es que en esencia no solo Dios aborrece el divorcio, yo también, pastor. En esencia Jesucristo aborrece el divorcio y yo también. Al principio no fue así. Esto no quiere decir que no exista. Esto no quiere decir que no se haya hecho necesario y se sigue siendo necesario por la dureza del corazón de los hombres, el que adultera, que es duro de corazón, el que insiste en golpear, el que insiste en drogarse. Pastor, es que nunca, que quede claro que el que origina el divorcio no fue Dios, sino que lo permitió por la dureza del corazón. Pero entonces, claro que aborrece el divorcio. ¿Cómo va a querer el Señor que la gente se esté divorciando por cualquier causa? El Señor lo aclaró. Es más, creo que Dios no querría que se divorciara la gente ni por cualquier causa, ni siquiera por ninguna. Pero sería una revoltura, una mancilla, pastor, ¿qué sería? Una orgía, permitir los adulterios, permitir las desviaciones sexuales y decir seguimos juntos. No, dijo el Señor. Allá en el Antiguo Testamento, pastor, hay un texto que dice, si una mujer traicionara a su marido y se fuere con otro, dice, ¿y acaso la volvería a recibir el otro, su marido? Dice, ¿no sería del todo mancillada la tierra? Es obvio que hay límites hasta donde se rompe la relación. Esto es definitivo, pastor. Cambio. Bueno, entonces le decía que iniciaba aquí esta versión, traje la 60 porque quise acordarme bien de cómo era la situación. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, fíjese que no es juntarse, convivir, sino que está casado. Casarse. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Me puse a averiguar qué era eso de entregar la carta de divorcio, Pastor Gamaliel. Había un juicio como el de ahora, con los ancianos de la ciudad, con testigos. Eso no era que él escribía un papelito y tome y váyase. No, 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 no. Era una cuestión juzgada. Eso no era cuestión de que, no, que yo le escribí, váyase y ya, no es que yo ya, no, no, era juzgado. Había un juicio muy similar al que se hace ahora en un tribunal, con razones y el porqué y pruebas y cosas de esas, y ahí sí había la carta de divorcio, se la entregaba. Es más, la mujer tenía esa carta de divorcio como un documento a su favor, porque después el otro se podía retractar y decir abandono de hogar. Ella fue la que cometió el error y podía hacer que cayera sobre ella algún castigo, algún problema ahí bien tremendo. No, señor. Ahora, esa carta de divorcio, cuando se daba, se tenía en cuenta cosas de las que nosotros hemos estado hablando. El libro que le recomendé trae documentación de documentos y de extractos de cuestiones allí, por ejemplo,
da una enseñanza sobre bien amplia sobre cuando dice el apóstol Pablo, marido de una sola mujer, cómo es la aplicación y cómo es toda la cosa y cómo se legislaba en el tiempo del apóstol Pablo, que era, todavía utilizaba un hombre, 2 o 3 mujeres y llegaba a la iglesia con ellas. Sí, sentarse allí, cosa que ahora sería tremendo eso. Hasta por ahí como hasta el año casi 300 todavía prevalecía esa costumbre y luego los emperadores fueron prohibiéndola, que ya no podían seguir así. Se la prohibieron primero a los romanos y luego se la prohibieron a los judíos. Increíblemente los judíos practicaban más la poligamia que los otros pueblos, pastor. Tenaces. Entonces, esa carta de divorcio, bueno, supongamos que sea hasta ahí. Y luego dice, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pastor, ese versículo fue el que trajo inquietud. ¿Cómo así que podrá ir y casarse con otro hombre? Entonces, todo lo que se diga de aquí en adelante tiene que ser tenido en cuenta el origen del divorcio y el propósito por el cual se dio el divorcio. Ya tiene uno que interpretar Marcos, Mateo, Marcos y todos los textos, versículos que hablen de divorcio a la luz, teniendo en cuenta esta enseñanza, porque aún en el capítulo 19 de Mateo estaban haciendo referencia los fariseos y el Señor Jesucristo a las dos escuelas que habían de interpretación de estos versículos de Deuteronomio. Cambio. Sí, esta es la base, no hay otra base a la cual consultar. Pastor, si una mujer llega y convive con un hombre sexualmente por dinero, es prostitución, no está bajo la ley del hombre. Si una mujer va y se queda unos meses con un hombre, luego se devuelve, pero no hay un contrato legal, no es matrimonio, no es su esposa, es una fornicaria. Y él también es un fornicario, están fornicando. Pero si una mujer se casa y tiene el documento legal, es su esposo. Ella está bajo la ley de su esposo y tiene un documento legal. Cuando se divorcia, queda libre de la ley de su esposo. ¿Qué es lo que le impide casarse? Nada, porque ya no está bajo la ley de su esposo, porque tiene una carta de divorcio. Es lo que dijo Pablo. Cuando está diciendo allá, estás bajo la ley del marido mientras el marido vive, no está hablando de un adulterio. Si tú adulteras estando bajo la ley, entonces cometes adulterio. Ahora bien, cuando uno de los dos comete adulterio, inmoralidad sexual, estando casados, entonces la otra persona lo puede repudiar. Y con la carta de divorcio en la mano, ya no está bajo su ley. Al no estar bajo su ley, quiere decir que es una mujer libre. Y aquí decía, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjese que podrá ir y casarse está ligado a que ya se divorció. Entonces, ¿de dónde sale la idea? Te puedes divorciar, pero no casarte. ¿Para qué divorciarse si no quiere casarse? Ahora bien, que si usted no se divorcia y el otro va y hace su vida, aunque usted no quiera divorciarse, su matrimonio caduca por abandono después de cierto tiempo, dependiendo de la ley del país. Ya entramos en posiciones, en casos. Pero lo que sí es real, pastor, si la carta de divorcio está permitida o es real en la Biblia, es obvio que es para que la otra persona quede libre para casarse. Si no, entonces, ¿qué caso tiene la carta de divorcio? Cambio. Qué bueno, pastor. Mire, esas aclaraciones son muy necesarias. Se dice que en la discusión que está en Mateo, el capítulo 19, teniendo en cuenta también Marcos y Mateo capítulo 5, era tan común, era como tan conocido todo lo que se estaba discutiendo allí, que no hubo necesidad de más explicaciones,
porque las dos escuelas que había allí, Hillel y Shammai, el Shammai era el más exigente, el que finalmente, digamos que el Señor Jesucristo estuvo de acuerdo con la interpretación de él. Él decía que la palabra indecente, por haber hallado en ella algo indecente, se refería a algo inmoral, a algo sexual, que tenía que ser eso, que no cubría las demás cosas. Hillel, ese era de interpretación más liberal y decía que era cualquier cosa, y cualquier cosa era que simplemente me respondió mal, esta mujer me respondió mal y yo me quiero separar de ella, que esta mujer me cocinó mal y yo me quiero separar de ella, que esta mujer me dañó una prenda de ropa y me quiero separar. Entonces, los que han analizado todo esto con mucho detenimiento, teniendo en cuenta ya el griego, y dicen que era tan conocido esta situación, que lo que el Señor Jesucristo fue afirmar de alguna manera la enseñanza de que el único motivo legal para ese caso en el divorcio era la inmoralidad sexual. Por eso argumentó, al principio no fue así, y explicó esto es una cuestión por la dureza de corazón, pero solo se limitó a decir que era por inmoralidad sexual. Pero va más allá. Aunque este Shammai era tan cerrado, sin embargo, decía él, aceptando el divorcio, que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque entre los judíos se consideraba que un hombre soltero, un hombre que no tuviera mujer, era un hombre de no confiar. Un hombre que llegara a los 30 años y que no se hubiera casado, era tenido por un hombre de no confiar. Eso produjo conflicto tremendo entre los judíos que traían ese pensamiento y los griegos más adelante en la iglesia de Corinto, porque los de Corinto eran todo lo contrario, que el que se casaba era muy tonto para casarse, y entre los judíos que si se quedaba soltero pues era un hombre irresponsable, era un hombre de poca confianza. Pero aún el mismo Shammai decía, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y debe estar casado. Aún este que estaba tan en contra, llamémosle así, del divorcio, o que había cerrado el motivo del divorcio a solamente la inmoralidad sexual. Es decir, no se discutió y no se habló si se podía volver a casar o no se podía volver a casar, porque era obvio que toda la gente Claro. entendía que si se divorciaban era para volverse a casar. Cambio. Y es obvio, pastor. Es obvio, si el marido muere, libre es de la ley del marido. Y si se divorcia por una causa bíblica justa, pues es obvio que la carta de divorcio le está dando libertad, porque ese hombre ya no es su esposo. Por eso dice, salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Por eso yo le Sí. preguntaba precisamente al principio, pastor Osvaldo, si había algún texto que dijera, repudie o divórciese y quédese sin casar. No existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia, como una imposición. Ok, pastor, ¿qué le parece si abrimos el micrófono en sala? Entre tanto, saludo a Mauricio Herón, Moura Rodríguez, César Castro, Adán Negrete, Tere Luna, Germán Cervantes, Galileo Millán. En Malaquías 2, el Señor culpa de desleales a los sacerdotes por dejar a sus mujeres. Sí, ahí había un problema de infidelidad y también el Señor por eso se enojaba porque dice, y no lo comentamos, pero tiene razón Galileo cuando dice, el Señor aborrece que sea repudiada y que cubra la iniquidad con su vestido. Había un problema ahí de inmoralidad. A ver, Javier Luna, Ángel Antonio, Carmen Cortina García, bendiciones hermanos, saludos desde España. Pastores, precioso programa como siempre. Jorge Iván Velázquez, Matilde Muñoz, Jesús Moreno, un saludo, Chuy. María Rendón, Luis Felipe, Verónica Catarino, Lulú Cegueda, Miriam Mejía y Adriana La Bonita. Pastor, vamos a abrir micrófono en sala, vamos a ver si en sala algún hermano tiene algún comentario o pregunta. Déjenme poner aquí el asunto. A ver, hermanos, en sala, saludar o preguntar.
Cambio. Buenas tardes, hermanos de la sala y a todos los que están conectados en Facebook. Hermano, yo sí quisiera preguntar. En el Antiguo Testamento sí se dice, como estaban hablando ahí, sí, para que se vuelva a casar. En el Nuevo Testamento también lo dice, o hay libertad. Es que yo ahí estoy truncada. En el Nuevo Testamento se habla también de que se puede volver a casar, porque sí da recomendaciones de que se quede sin casar. Pero hay también recomendaciones para que se vuelva a casar. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo sí se decía, porque también se usaba el tener más esposas, más de una. Y en el Nuevo ya no, en el Nuevo ya dice otra cosa, en cambio. Gracias, hermana Rosy, por su pregunta. Mire, pastor, la hermana Rosy hizo una pregunta. Ella está diciendo, en el Antiguo Testamento sí dice claramente, si le da la carta de repudio, vaya y cásese. Pues esa es la razón de la carta, ¿no? Si no, ¿para qué la quiere? Y ella pregunta, pero en el nuevo, dice ella, hay una indicación, quédese sin casar. Bueno, ahorita vamos a aclarar que no es divorcie y quédese sin casar, sino sepárese un tiempo. Ahorita vamos a ver ese texto, hermana, para aclarar que ahí no se refiere al divorcio. Pero la pregunta genuina y filosa de la hermana Rosy es, ¿en el Nuevo Testamento dice repúdiela y cásese? A ver, pastor Osvaldo, vamos con el primer punto de la primera de Corintios capítulo 7, donde dice, quédese sin casar. Cambio. Permítame saludar a Guillermo Martín, Juan José Barrera Valencia, Rosa Elvira Arias Castillo, mi hermana, Lorena Gallego Cortés, el pastor Alfonso Franco Valderrama, Sergio Peña, yo no sé si será Sergio Peña el que conozco, Matilde Muñoz, Francisco Tarín, y ya usted ha saludado a los demás. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es que hay que separar y valga la redundancia, separación y divorcio. Donde dice que no se puede volver a casar, tanto en la ley bíblica como en la ley colombiana, por ejemplo, en la ley colombiana les da la oportunidad a dos esposos que están peleándose mucho de separarse. Pero como les decía, tienen que guardar, según la ley colombiana, fidelidad, porque están casados. No puede el uno irse por su lado y el otro por el otro, sino o se reconcilian o realmente termina en divorcio aquí y ustedes. Esa es la ley colombiana. Pues el apóstol Pablo legisló algo parecido, más bien la ley colombiana legisló algo parecido a lo del apóstol. Allí es donde hacen el revuelto, dice, si está separado, tiene que reconciliarse con su marido o quédese sin casar porque está separado. No se ha roto, no se ha anulado, no se ha cancelado, no se ha puesto fin a un compromiso que se llama matrimonio con un divorcio. Le estaba diciendo, pastor, que algunos eruditos de las Sagradas Escrituras, en este versículo 27 de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice que ahí estaba el apóstol haciendo, no estoy exactamente muy seguro, pero bueno, que sea esta como una parte para analizarla, para estudiarla y ya miraremos a ver. Dice, viene hablando de si casarse o no casarse. Entonces, el versículo 27 dice, estás ligado a tu mujer
Esa palabra ligado significa estar casado. No procures soltarte, no procures divorciarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces, hablando allí, mire, busque la mejor condición para que usted no vaya a tener dificultades. Más también si te casas, no pecas. Ojo, y está hablando, haciendo una diferencia y dice, y si la doncella se casa, no peca, pero les advierto, los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Entonces, esta enseñanza está diciendo, según algunos comentaristas, algunos eruditos, no estoy allí totalmente, si alguien me dice, usted muere por eso que está diciendo, no muero hasta no estar seguro si es así o no es así, que a quienes les escribía el apóstol era la famosa cultura grecorromana. Y los judíos practicaban el divorcio, y los romanos practicaban el divorcio, y los griegos practicaban el divorcio. Así que cuando dice aquí el comentarista que estás ligado, estás casado y estás libre, se utiliza la misma palabra de ligado, la misma. Si no estás casado, traduciría allí, entonces, o si estuviste casado y luego te separaste, entonces dice, si te casas, no pecas. Este sería uno de los argumentos. Ahora, tratando de hacer un paréntesis y explicando que siempre han preguntado, dice, ¿de dónde salió la idea de que el divorciado no se puede volver a casar? También utilizan el texto marido de una sola mujer. Es que era tan tenaz la cosa que habían hombres que llegaban con sus 2 o 3 esposas al culto. Y hay algo, pastor, según documentos y cosas allí, los recibían en la iglesia y estaban en la iglesia y participaban. Lo único que les limitaban era que ellos no podían ser ni diáconos ni pastores. Ellos no podían ejercer un liderazgo, digamos, dentro de la iglesia. Eso sí estaba limitado. Dijo, no, ustedes son un mal ejemplo. Pero ni siquiera se da el caso, llamémosle extrabíblico, de que les dijeran, ustedes se tienen que ir y votar esas mujeres y volver aquí con una sola. Ni siquiera eso. En la iglesia primitiva tuvieron que enfrentar estas situaciones. Cambio. Sí, pastor, está bien interesante. Estás ligado, para mí sí significa estás casado, porque abajo dice, si la doncella se casare, hay que investigar por qué no utiliza la palabra casado, sino ligado. Me voy a meter al punto junto con usted, pastor. Bueno, para aportar una respuesta a lo que preguntaron semana Rosy, de la primera de Corintios capítulo 7, verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo, y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio, es decir, están casados, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. No está hablando de divorcio, está hablando de un abandono. Ahí te dejo, ahí me voy con mi mamá, ya nos peleamos. Ahora, y si se apartare, que se quede sin casar. ¿Y por qué digo, pastor? ¿Por qué me atrevo a afirmar que no era un divorcio? Por lo que dice enseguida, era un pleito. Porque dice, o reconcíliese. Es decir, no está hablando de que se habían divorciado, sino estaba hablando otra vez de la mente natural. Me voy a separar porque ya me caíste gorda, y no solo piensan en separarse, sino hasta en repudiarla por cualquier causa. Bueno, ¿y cuántos he conocido yo, pastor, que a los 3 meses la mujer salió botada? Yo me voy con mi mamá. Gracias a Dios que mi esposa, aunque se peleó conmigo y yo con ella, a lo más lejos que llegamos fue al sillón, pastor, porque teníamos una regla. Teníamos una regla que no íbamos a salir de casa, que éramos maduros y que íbamos a enfrentar los problemas. Entonces, no está hablando de divorcio, hermana Rosy, está hablando de un pleito. Lo leo de nuevo.
Mas a los que están juntos en el Señor, denuncio yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido. Si hubiera habido divorcio aquí, pastor, entonces, ¿por qué le dice reconcíliese? Devuélvase a reconciliarse, ya no se puede reconciliar, ya se divorció. No, aquí está hablando de esa como liviandad de que no, pues te voy a abandonar un rato, verás. Y dice el apóstol, en esencia lo que está diciendo, mira, si vas a andar de berrinchuda, lo vas a dejar 3 meses, quédate sin casar, o reconcíliate, porque si no vas a adulterar, es tu marido. Ajá. Entonces dice, reconcíliese con su marido. Y es lo mismo para el hombre, y que el marido no despida a su mujer. Aquí no dice que no la repudie, sino que no la despido. O sea, está hablando que te me largas de aquí. O sea, que la corrió pues en algún berrinche. Entonces mejor reconcíliense. Ahora, a la mujer le dice, y al hombre, si va a tener un pleito, si va a correr a su marido, muy bien, lo acepto. Somos humanos, pero quédese sin casar. Por supuesto, porque no, esto no es un juego, no se puede disolver. Entonces esta frasecita es como decir, no por algún pleito usted ya tiene derecho de casarse con otro. Es lo que está diciendo, pastor. Pero nunca está diciendo, cuando hay una causa de divorcio como legisló el Señor, usted se puede divorciar y quédese sin casar toda la vida. Óigame, no. Ese concepto no existe en la Biblia. Vamos a hablar, a abrir el micrófono a ver si nuestra hermana Rosy tiene alguna réplica. Hermana Rosy, su comentario. Cambio. No sé si quiera ella comentar o si... Sí, pastor María, sí, estaba escuchando eso. Sí, si no existe una carta de este divorcio, pues no tiene caso volverse a casar. Si existiera una carta de este divorcio, pues sí, ya no tengo nada que ver. Pero me estaba acordando que dice que mientras el esposo vive, uno está sujeta a la esposa, pues. Mientras él no está muerto, yo estoy ligada a mi esposa. Ahora, uno se da dando caso. Sí hay si se puede uno divorciar. Mismo está escrito, pues, que dice que sí se permite el divorcio a causa del divorcio o obligación. Sí se permite. Yo ya estoy divorciada, pero creo que hay algo más fuerte que eso, ¿no? Existe algo que se llama perdón. Está sobre eso. Si hubiera un perdón, pues ya no hubiera divorcio. Creo que el divorcio es porque no hay perdón, y creo que Dios nos pide que perdonemos. Y sí entendí que, bueno, acabo de entender eso que no lo había comprendido, pero ya lo comprendí. Que sí se puede casar uno, pero solamente que ya no tengas nada que ver con tu esposo escribiéndose una carta de divorcio. Pero creo que es más fuerte el tener un perdón en una relación, y más si son hijos de Dios, si son cristianos. Yo creo que debe haber un perdón. Aunque creo que, bueno, yo creo que si la persona que ofensiva no hay un arrepentimiento, ¿cómo puede haber una reconciliación? Cambio. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes a todos los que están conectados. Antonio, desde Chile. No sé, quería hacer algo muy pequeño, mi hermana. Ahí en Corintios 7, el apóstol Pablo se refiere a varias cosas a la vez. No se pueden devolver todas las cosas. Cuando Dios habla a una pareja, a dos cristianos que se han peleado, un matrimonio cristiano, que han desavenido algo, y uno se va porque se enojó y se enrabió y ya no quiere estar con ella,
por un pleito, obviamente dice, sepárense. No se pueden casar porque están, como decían los pastores, bajo un pleito. Pero son dos cristianos con conocimiento de Dios. Pero también Dios habla de un matrimonio que uno es cristiano y otro es inconverso. Y que no está obligado el cristiano a estar atado a ese inconverso que se va del hogar. O sea, toca varios puntos el apóstol Pablo ahí. Entonces no se pueden revolver los puntos en ese pasaje, capítulo 7 de Corintios. Mi hermana Rosy, el divorcio obviamente implica la disolución de toda sociedad conyugal. Es decir, que ya la persona queda totalmente libre. ¿Por qué? Porque Dios estableció nuestros parámetros de su palabra. O sea, nosotros podemos estar atados a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, pero Dios nos da la salida. Dios nos da la libertad de elegir, de quedarnos solos el resto de nuestras vidas o volver a realizar nuestras vidas como pareja o un matrimonio nuevamente. Así que bueno, que Dios les bendiga. Sí, gracias hermano Antonio, acertado comentario, porque sí es cierto, más aquí está, primero dijo, mire, ojalá que todos fueran célibes. Número 2, ¿sabe qué? Como no todos son célibes, cásense, pero hay estas broncas, va a haber pleitos, si se pelean, quédense sin casar, hasta mejor reconcíliense, porque esto no es un juego. Y abajo, si tienes un marido inconverso, quiere seguir contigo, no lo despidas, pero si se va, ¿qué vas a hacer, hermana? Eres libre. Así de sencillo. Son casos que vino tocando. Te felicito, hermano, por tu limpia exégesis, aparte de que lo viviste en tu vida propia, ¿no? Pastor Osvaldo, cambio. Aquí mirando este texto de Corintios, el versículo número 7, 8 y 9 del capítulo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dos cosas. Una, sucede que llega a la iglesia un hombre que se había divorciado, porque el divorcio no solamente está dentro de la iglesia, sino afuera. Los paganos, llamémosle, ya los romanos, los griegos tenían sus juicios, sus pleitos, y habían divorcios. Y le dice apóstol Pablo, yo estoy divorciado, es decir, estoy solo, pero yo no tengo don de continencia, yo no soy célibe. Yo soy una persona que necesito y requiero de relaciones sexuales. Entonces el apóstol Pablo dice, no, pues le toca que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando. No puede haber. Y es más, si un hombre llega donde un pastor y le dice, a ver pastor, yo fui divorciado y me casé porque yo no tengo don de continencia, tengo necesidad de tener relaciones sexuales, pero se dio que me abandonaron o se dio infidelidad y yo ahora estoy divorciado, necesito de una mujer. ¿Qué le va a decir entonces el pastor? ¿Qué? A ver, si le va a decir que ayune, la verdad es que el ayuno hace que haya más deseo sexual. Eso sucede porque el cuerpo se desintoxica y llega a tener más deseo sexual. Por eso el Señor el mismo Pablo les dice, bueno, mientras estén orando, pues ocúpense de la oración y vuelvan y júntense. Entonces, ¿qué le va a decir? O una mujer viene y le dice, pastor, mire, yo fui abandonada por el hombre que fue mi esposo, tramité el divorcio, no separado, sino tramité el divorcio, estoy divorciada y yo necesito de un hombre en todos los aspectos, emocional, físico y hasta espiritual también. ¿Qué le va a decir el pastor? No, usted lo que tiene que hacer es quedarse así, ore, coja una talla y muérdala allí, como cuando están haciendo una operación a alguien, colocando en ella. No, el apóstol dice ahí, si no tienen don de continencia, cásense. Y hay algo más al respecto de ese trasfondo histórico. El trasfondo histórico era que en la iglesia abogaban para que las viudas se casaran, porque se convertían en un problema de chisme, de comentarios, de carga para la iglesia económica, porque la iglesia tenía que
sostener a las viudas, y el apóstol Pablo dijo, no, no, es mejor que se case, cásesen allí, porque ya hay viudas que dicen, no, 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 esa experiencia fue tan dura que yo no quiero volver a casarme, yo no quiero volver a saber nada de hombres, de esposo. Pues si esa es su decisión, lo dijo el hermano Antonio, si esa es la decisión, tómenla. Pero abogaban igualmente por el hombre divorciado, abogaban para que se casara. La iglesia primitiva tenía más el concepto de que se casaran por su corte y su influencia judía a que se mantuvieran solteros. La pelea, los griegos para que se mantuvieran solteros, pero que un griego era un sinvergüenza. Un griego tenía la opción de una prostituta y él decía, no, pues yo estoy adorando a mi Dios, y tenía relaciones sexuales con una prostituta. Un griego, digamos, normal, tenía una esposa para tener los hijos con ella. Tenía un amante de llevar a las fiestas y tenía una prostituta preferida, es decir, 3 mujeres a disposición de él. Eran unos sinvergüenza. Entonces ellos decían, pues yo no tengo necesidad de casarme, ¿para qué? Un hombre que está teniendo relaciones sexuales, los hombres solteros o tienen don de continencia dado por el Señor, porque si un hombre soltero recurre a la masturbación, recurre al homosexualismo oculto, recurre a la prostitución y recurre a otro poco de cosas, ¿cuál es el cuento? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con los sacerdotes católicos, a quienes nosotros pues tenemos que hacer referencia porque son cosas que se están dando? Vea el problema con los niños, vea el problema de homosexualismo, vea el problema pues con los niños porque son menores y fueron abusados. Pero ¿qué de los mayores? ¿Qué de los que aceptaron que no ha sido eso lo que ha llevado al homosexualismo? No ha sido los conventos que están allí los hombres y no les permiten tener mujeres, y ellos entonces optan por desfogar su deseo sexual hombre con hombre. Entonces mire a dónde llega. Y en la iglesia a una mujer que no, que usted no se puede volver a casar, ¿cuál es su escape? A un hombre, no, que usted no se puede volver a casar, ¿cuál es su escape? ¿A qué están conduciendo la iglesia a ese hombre o a esa mujer? A menos que tenga don de continencia. ¿Y sabe quién me enseñó eso, pastor? Un pastor mexicano, Samuel Láscari, uno grandotote, que comía ese ají pequeñito, así como si fuera, aquí le decimos maní y ustedes le llaman, tienen otro nombre, pero como si fueran dulcecitos de esos pequeñitos. Y él fue el que dijo, un hombre tiene que tener don de continencia, y si tiene don de continencia, él no tiene ningún problema de estar solo, de estar soltero, y está contento y está feliz. No es amargado, ni resentido, ni criticón, ni nada de eso. Es un hombre, como dijo usted, de corazón sano. Cambio. Oiga, pastor, qué bonito los pastores viejos que le transmiten a uno un punto, le abren la mente. No me había fijado el acto de contrastar el don de continencia y el no tenerlo, pastor. Es que precisamente es la injusticia de aquella mujer que fue traicionada por relaciones homosexuales o bestialismo o lo que ya comentamos, y que los religiosos le dicen, divórciese, pero quédese sin casar, sí, en la plenitud de su vida, bonita, sola. ¿Quién se responsabiliza de las necesidades de ella? Sí, pastor. Muy buen planteamiento, muy buen punto. En concreto, cuando uno está libre, es libre. Si no tiene don de continencia, cásese. Si se pelea, sepárese, pero quédese sin casar o reconcíliese. Si hay causal de divorcio bíblicamente y jurídicamente, mientras está casado sigue bajo la ley de aquel hombre, de aquella mujer, pero en cuanto le dan la carta de divorcio, es libre. ¿Qué caso tendría tener una carta de divorcio que me dice que soy libre de mi cónyuge? ¿Para qué soy libre? Soy libre para casarme otra vez, si así lo deseo. No soy libre de mentiritas. La otra forma de ser libre es cuando el hombre murió. Pero ahí no se está hablando de adulterio, sino que fue libre por la muerte, ¿no? Yo diría a los religiosos, la única manera de que la persona se quedara sin casar es que demostraras por la Biblia que no hay divorcio, bíblicamente hablando, y sí lo hay, fuera de causa de fornicación.
Si no hubiera divorcio, pastor, entonces, si no hubiera divorcio, entonces la persona queda bajo la ley del marido, definitivamente. Pero como ya probamos que hay divorcio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, obviamente esa carta de divorcio te deja completamente libre para casarse. Precisamente ese es el motivo de la carta, quedar libre de la responsabilidad. Qué cosa tan ridícula, ¿no? Decirle se puede divorciar, pero no se puede casar. Ese fue mi último comentario, pastor, y le dejo el último comentario para que cierre el tema y ya veremos qué tratamos en la tacita del lunes. Cambio. Bueno, pastor, permítame saludar a Didier Erazo, un hermano de la iglesia, Flores Mila, Buriticá, mi cuñada en Bogotá. Plan Vida Mundial, saludo cordial. Y allí tiene, creo usted, otros hermanos, porque sé que los que están en verde son los que entran para estar aquí por mi página y los que están en gris son los que están en su página. Pues, Pastor Gamaliel, hemos hecho, yo sé que usted también de corazón, no tenemos un propósito de promover divorcios, de acolitar lo malo, lo incorrecto. Estaba leyendo casualmente la vida del sacerdote Elí, que pues ni siquiera corregía a sus hijos, los dejaba que hiciera lo que quisiera. Uno como pastor no está para llevar a la gente a que haga lo malo, sino que haga la voluntad de Dios, a que se acerque a Dios, a que le sirva a Dios. Pero tiene la obligación espiritual, moral, de soltar, de traer, como el Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Cuando le pusieron a leer la Biblia allá en Nazaret, dijo, mire, aquí está, y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para soltar, no para condenar. Y Él siempre dijo, ¿por qué ponen cargas que ustedes no quieren llevar? Y usted lo ha dicho, es muy fácil poner una carga siempre y cuando no nos toque llevarla a nosotros. Claro. Pero ya cuando nos toca llevarla a nosotros, ya la cosa cambia. Entonces, pues, este tema, aquí podríamos durar años. Pero como hay otras cosas que tocar al respecto de la vida cristiana, de la vida práctica, estaremos aquí, si Dios nos presta la vida, el próximo lunes en la tacita de café, vea. Tacita de café por acá, a ver, tacita de café. Pastor Gamaliel, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para usted y para todos mis hermanos. Hasta la próxima. Muchas gracias, pastor. Solamente saludo a Raquel Ramírez. Bendiciones, pastores, grandes enseñanzas. Dios los guarde. Alfonso Peña, Neus en Cristo, Sergio Hernández, Marta Salas, José Millán, Neus en Cristo. Hermano Neus, ya explicamos su objeción en el programa pasado. Juan Eduardo Veraza, Liz Bernal, Rufina Alvarado, Joana Rivera, Ruth Mata, Aleida Verdugo, Arturo Pinto, pastor, mucha gente, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos el lunes. Dios les bendiga.